Muy buenos días, tenga usted. Hoy 15 de febrero es un día agradable para que usted lo disfrute con su familia. Bueno, ayer pues fue un día muy especial, ¿verdad? Porque pues todos tenemos amistades, ¿verdad? En algunas ocasiones la amistad está lejana o bien aquí y no me dejará mentir usted, no nos vemos, ¿verdad? Nos enviaremos algún mensaje, ¿verdad? O, o de una manera fortuita nos encontramos en algún establecimiento, ¿verdad? En fin, en la calle, ¿verdad? Yo me he encontrado exalumnos que pues éramos amigos en la época estudiantil y pues me da gusto, ¿verdad? Saber que ya tiene una profesión o que tiene un negocio, en fin, ¿verdad? Son de alguna manera triunfos, ¿verdad? Que para ellos son muy directos, pero para el maestro, de una forma indirecta, si usted quiere, pues también son triunfos. Y pues fue un día muy agradable con la familia, ¿verdad? La pasamos con los hijos, con las hijas, con las nietas, nietos, con su abuela, ¿verdad? En fin, eh, creo yo que fuera de todo el día muy especial, ¿verdad? Ojalá y usted lo haya pasado muy bien, si tenía pues entre humanos hay errores o hay malos entendidos, bueno, quizá fue el momento de borrar aquello, ¿verdad? Y de establecer o restablecer la amistad, ¿verdad? Con aquellas personas. Muy bien. Le traigo a usted un tema, pues, que lo he comentado aquí en otras ocasiones, pero ahora voy a profundizarlo. Los jardines botánicos. Si usted me preguntara cuántos jardines botánicos tiene México, le puedo contestar que 39, ¿verdad? Y estos jardines botánicos, pues uno de sus fines primordiales es la preservación de especies en riesgo, ¿verdad? Entonces, esas especies pues están regionalizadas y cada jardín botánico distribuidos en toda la República Mexicana pues trata de tener esas especies vulnerables, pero también otras, ¿verdad? Que no están precisamente en esa categoría. Y el jardín botánico pues es una riqueza extraordinaria de plantas. Obviamente no crea usted que en un jardín botánico va a encontrar todas las especies de la región, ¿no? Incluso hay especies de otras partes, ¿verdad? De otros estados, de otras, incluso partes del mundo, fíjese. Y pues ahí es una serie de conocimientos muy interesantes, desde herbolaria, desde uso industrial de las plantas y sobre todo conocerlas. Es importante conocerlas, pues cuando nos digan una planta está en riesgo o está en peligro de extinción o está amenazada, bueno, cuando menos conocer la planta y si en un momento dado nos la encontramos, sabemos que esa planta tiene esas digamos, categorías y poderla proteger, poderla cuidar, ¿verdad? Entonces un jardín botánico pues es un lugar científico, pero también educativo, ¿verdad? Porque las escuelas a través de sus maestros pues van a visitarlos. No es el caso de nosotros, porque le voy a decir algo, Chihuahua no tiene un jardín botánico registrado, ¿verdad? Hay una dependencia en donde se registran los jardines botánicos, la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos a nivel nacional, y no aparece Chihuahua con uno de ellos, fíjese. Por eso, pues es importante comentarlo, ¿verdad? ¿Por qué no se ha establecido aquí un verdadero jardín botánico? Quizá alguno quedó en el camino, no pudo registrarse porque no cumplía algunos requisitos, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues vamos a reflexionar sobre ello. Voy a decirle a usted que invité al doctor Raimundo Rivas. Él es especialista pues es conocedor de la biología, conocedor de la genética, y me comentaron que él estaba dentro de un proyecto a futuro de la creación de un jardín botánico en Samalayuca, fíjese, ¿verdad? Ojalá y prospere porque sí sería muy importante este lugar. Ahí obviamente él, siendo experto, pues él seleccionará las plantas vulnerables que deben estar en ese espacio, ¿verdad? Para poderlos reproducir, proteger. La protección viene de mucha,
es de mucha índole, contra las plagas, contra enfermedades, sobre todo contra la extinción, porque hay plantas, créamelo, aunque endémicas, pueden estar en riesgo y serio riesgo de extinguirse. O antes de eso, amenazadas, ¿verdad? Entonces, cuando a uno le dicen este término, hay que cuidar esa especie. Y el jardín botánico cumpliría muy bien con este objetivo. Lo invité al doctor, esperemos que esté por aquí visitándonos como a las 9 de la mañana. Él trabaja en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el área de biología, ¿verdad? Y pues lo conozco y como sé que él es un ducho en esto, bueno, dije voy a invitarlo para que nos platique sobre ello, ¿verdad? Entonces, regresando a lo de los jardines botánicos, pues es importante saber de qué se trata, en dónde va a estar ubicado, qué especies el doctor ha considerado que deben protegerse, ¿verdad? Eh, También ver qué otras alternativas hay, porque el jardín botánico, amén de que sea científico, también es recreativo, ¿verdad? Le comentaba que van los alumnos de todas las escuelas, es de todos los niveles, incluso hasta preescolar, o niños que están en jardines también pueden asistir, porque se trata de que ellos conozcan desde pequeños pues las especies, ¿verdad? Incluso que pregunten sobre qué utilidad tiene cada una de las especies que estarían ahí en ese jardín. Eh, Al saber la utilidad, bueno, usted las aprecia más, créanmelo, ¿verdad? Muchas veces no tenemos idea pues de la utilidad de una planta y la desechamos o creemos que es una mala hierba, ¿verdad? La despreciamos y no. Al saber, usted se encuentra un chamizo, por decirle, en una avenida, y como es un arbusto, ¿verdad? Que usted lo ve y no tiene pues un atractivo, ¿verdad? Como una flor, como otras plantas, y lo puede usted retirar. Y cuando le dicen, oye, es un chamizo, pues el chamizo tiene una historia, ¿verdad? Y gracias a eso, pues tenemos el chamizal, ¿se da cuenta? Y así muchas plantas, ¿verdad? No crea usted que están por una razón ilógica aquí, no, no. Están esas plantas porque resisten las adversidades extremas de esta región, ¿verdad? El calor, el frío, las plagas, las enfermedades, la salinidad, fíjese, la sequía. Y le puedo estar mencionando otras. Entonces, cuando usted ve una planta aquí, pues ha sobrevivido a esas condiciones adversas y por ende, pues merece primero nuestro respeto, ¿verdad? Y segundo, una protección. Y el jardín botánico, pues daría digamos, esa meta, ¿verdad? De protegerlas. Ahora, cerca de un jardín botánico pueden estar otras dos áreas. Y el doctor nos dirá, un herbario. El herbario es un museo de plantas. Al decir museo, pues usted las va a observar deshidratadas, ¿verdad? A través de un montaje, así se le llama a ese proceso. Y esas plantas duran muchísimo tiempo. Y usted leerá ahí en la etiqueta, pues la especie, el nombre común, la familia, el lugar donde se encontró, a través de la colección, ¿verdad? La utilidad, ¿eh? Y va a ver la planta ahí usted. Y como está deshidratada, hay un proceso ahí en el cual no pierde pues el color, ¿verdad? Entonces la va a conocer usted muy bien. Y la plantita la verá usted con raíz, con el tallo, hojas, flores, incluso hasta frutos, ¿verdad? Y ese sería un herbario. Quizá sea impertinente que esté cerca del jardín botánico, un herbario. Otro espacio sería un vivero, que obviamente el vivero, la función primordial es siembra usted, una vez que ya está la planta, la puede trasladar o la puede trasplantar, fíjese, al jardín botánico. O en un momento dado puede haber donaciones, que es lo que hace muchas veces aquí Parques y Jardines, cuando a usted le dicen se están donando árboles, acuda usted
acuda a esas campañas para que le regalen un árbol, pero recuerde algo muy importante. Está usted adoptando, ¿sí?, a un ser vivo. ¿Y por qué le reitero yo esto? O más bien dicho, le hago énfasis. Porque si a usted le donan un árbol, trátelo como un ser vivo, que le va a dar sombra, le va a proteger contra los vientos, va a anidar avifauna, ¿sí? Y le va a dar muchas características muy importantes, oxígeno, ¿verdad? Cuando usted siente eso y realmente siente que es una adopción, pues lo va a tratar bien, lo va a trasplantar bien, le va a dar su abono, sus riegos, sus podas, ¿verdad? Todo eso tiene una manera, pues, de organizarse. ¿Sí? Y si es muy regional el árbol, vamos a pensar que sea una acacia, oiga, pues bienvenida, ¿verdad? Porque es una planta que le tolera las condiciones adversas de Ciudad Juárez. ¿Sí? Y aún las que vienen, la contaminación, pues es algo nuevo para muchas plantas, ¿verdad? Le aseguro a usted que esas plantas no estaban, digamos, genéticamente eh, prevenidas para una contaminación o un contaminante, ¿verdad? Y pues perecen o no se desarrollan bien. Otras sí resisten contaminantes ambientales. Muchas de ellas estudiadas en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, vea usted qué importante, ¿verdad? Es esto del jardín botánico. Ojalá y no sea, pues, un proyecto que dure mucho tiempo. Yo creo que estamos atrasando. Es más, nos hemos atrasado en tener un jardín de estas características, ¿verdad? Pero no es tarde, no es tarde. Yo creo que estamos en un momento muy propicio. Las plantas ahí están, afortunadamente, ¿verdad? Entonces, qué bueno que este proyecto se esté comentando ya, ¿verdad? Para que la comunidad y todos lo conozcamos. Entonces, por darle una definición, Graham Pattison es un investigador, ¿verdad? Él le da una definición a lo que es un jardín botánico. Es un jardín científico en el que se conservan y preservan plantas y se estudian colecciones vivas de vegetación de la flora regional e incluso del mundo. ¿Qué le parece? También es un centro de educación en las ciencias naturales. Se pueden localizar diferentes plantas. En algunos jardines de México, como el de Francisco Javier Clavijero o Clavijero, se localizan especies de forma natural. Es decir, cuando crearon este jardín ya estaban ahí muchas plantas. Fíjese qué interesante. Quizá eso también tendría que observar en el jardín de aquí de la región. Las plantas registradas llevan etiquetas con la información botánica, ¿verdad? Lo que le decía hace un momento, el nombre científico, nombre común, familia, utilidad, entre otros aspectos. Las personas que laboran en un jardín botánico, pues son conocedores de las plantas, ¿verdad? Es algo muy importante. Biólogos, ecólogos, agrónomos, campesinos, etnias, no me dejará mentir usted. Vemos a un rarámuri vendiendo hierbas medicinales. Y qué barbaridad, conoce bien las plantas, saben para qué enfermedad pueden curar o ayudarnos, ¿verdad? A salir de un problema de esa categoría, ¿verdad? Objetivos: preservación de especies en riesgo de extinción y educación ambiental científica. Estos son los objetivos primordiales, pero agregamos otros, ¿verdad? Recreativo, con fines turísticos, ¿verdad? Todos esos van alrededor, pero no deben faltar estos que le mencioné, ¿verdad? Primordialmente. Se sabe que las especies de plantas se extinguen más rápido que las especies de los animales, fíjese, de la fauna. ¿Eh? ¿Sabía usted ese dato? Por lo asentado, un jardín botánico es un lugar para preservar especies de las floras amenazadas, raras o en peligro de la extinción. Rara, ya se lo he definido aquí, es una especie cuyos individuos son muy pocos en el mundo, ¿verdad? O en una región. Por ser muy contados, pues se le denomina así, ¿verdad? Especie rara. Y aquí le he dado ejemplos, ¿verdad? De animales, también hay plantas que son
se ubican en esta categoría, ¿verdad? Dice algo más. Bueno, como historia, ¿verdad? Es bonito saber que lo que le estoy platicando no es de ahora, no, ya tiene muchos años. Y puedo decirle a usted que miles de años, ¿eh? Claro, en las condiciones han cambiado mucho, ¿verdad? Ya se conoce, la ciencia avanza, la botánica, ¿verdad? La herbolaria. Pero previo a esto, había ya jardines botánicos, fíjese lo que le voy a comentar. Se sabe que existen desde hace tiempo en el Mediterráneo y en China. Hubo jardines botánicos en Alejandría, previo a un incendio. También hubo en Asiria, China y en México. No nos podemos quedar atrás en esto, ¿eh? Uno de los jardines más antiguos de que se tenga noticia fue el de Egipto, denominado Jardines Reales de Ptolomeo III, seguramente en honor a un personaje de ahí, de esa región, planeado en 1500 años antes de Cristo. Fíjese usted nomás la fecha, ¿no? Por Nat, ha de haber sido un rey, algo, que era un maestro jardinero en la época de Karnak o Karnak. Dice aquí, por otra parte, el padre de la agricultura en China, Shen Nu, ya investigaba los poderes de las plantas como la vid, nuez de lichi, naranjas dulces y nuez de Castilla. Esto 2800 años antes de Cristo. Fíjese nada más, pues son épocas muy remotas, ¿verdad? Y ya había eso, y pues da pena que no tengamos un jardín botánico aquí en el estado más grande, ¿verdad?, de la República. Dice aquí, en Europa los primeros jardines botánicos se crearon en Italia en el siglo XIII, en el Vaticano. También en Pisa en 1543, en Padua en 1545, en Holanda en 1577, en Alemania en 1579, también en Francia en 1593, ¿se da cuenta usted? Dice aquí en Gran Bretaña, en Oxford en 1621, en Edimburgo en 1690, el famoso Jardín Botánico Real de Kew en Londres. Existen especies, pues aquí vienen algunas especies muy interesantes, entre ellas el árbol del pan. ¿Ha oído hablar de esa planta? Que deja caer como trocitos de pan, ¿verdad? Usted lo habrá leído incluso en la Biblia. También el árbol que proporciona chicle. ¿Sabía que el chicle se obtiene de un árbol? Hevea brasiliensis se llama. Ah, pues aquí estaba en esa época, fíjese. Aquí lo tenían en este jardín. En el área tropical, los franceses contaban con un jardín en 1935, en Mauricio, en donde se trabajó la caña de azúcar y la yuca. Yo siento que la yuca debe ser la que es comestible. La yuca comestible es una especie de camote, pero de color blanco. Yo la llegué a ver aquí en Ciudad Juárez, pero de pronto desapareció, quizá porque la gente no la quería. Pero es muy nutritiva, ¿verdad? Y pues es muy probable que se refiera a esta planta y no a la yuca pita que conocemos, que está por aquí en los camellones de Ciudad Juárez, ¿verdad? ¿Qué más dice aquí la nota? En el Caribe se fundó el jardín en la isla de San Vicente en 1774. Respecto a México, Netzahualcóyotl fundó en Texcoco el primer jardín botánico de Anáhuac y se cultivaban, escuche usted, plantas medicinales. Por su parte, Moctezuma Iluicamina fundó otro jardín botánico, y también Moctezuma Xocoyotzin, nombres que tenían estos emperadores, ¿no? Estableció otro jardín en Anáhuac. En la época actual, bueno, en 1787 se funda el Jardín Botánico en el Palacio Nacional, y en 1922 Alfonso L. Herrera, un gran, digamos, sabio, ¿verdad?, de la biología, funda el Jardín Botánico en Chapultepec. Usted habrá acudido a Chapultepec. Ese jardín botánico fue fundado por Alfonso L. Herrera. Era un científico, ¿verdad? Recuerdo haber leído de él que pues andaba buscando también el posible origen de la vida, junto con otros reconocidos
estudiosos, ¿no? Como por ejemplo Oparin, ¿verdad? Oparin también investigó sobre los posibles orígenes de la vida. Claro, en sus condiciones no había en esa época mucho de la tecnología, ¿verdad? Carecían de todo eso. Por eso son grandiosos, porque de pronto se adelantaban a sus épocas, ¿verdad? Entonces, Alfonso Herrera, cuando usted escuche ese nombre, fue un gran sabio, un conocedor de la naturaleza, ¿verdad? Ahora, dice aquí, en 1984 ya había 640 jardines botánicos en el mundo, en donde 619 estaban distribuidos por regiones. Eran del norte y otras maneras de distribuirlos. En México, para 1992, se encontraban registrados debidamente 16 jardines botánicos. Escuche usted la fecha, 1992, pocos, ¿verdad? Pero en 2003 aumentó a 46. Hoy en día se habla de 39. Es lo más probable que algunas áreas de estas ya no hayan cumplido los requisitos para hacer jardines botánicos. Quizá porque dejaron de reproducir plantas, quizá porque ya no tenían las plantas o las especies vulnerables de la región. Habría que analizar, pero yo vi este dato, sí me llamó mucho la atención. En lugar de aumentar el número de jardines botánicos, pues disminuyó a 39, ¿verdad? Yo busqué y encontré y me di cuenta que se redujo el número. Habría que analizar el caso, ¿verdad? Y bueno, aquí yo tengo los jardines botánicos que hay en México, ¿verdad? Y están muchos estados de la República. Sí, imagínense usted acomodar 39 espacios de esta índole, pues algunos estados tienen dos, uno. Claro, la Ciudad de México tiene más. Y así vi la distribución. Puebla tiene bastantes, fíjese. Ahora hay lugares en donde pues el clima es muy benigno. También habría que ver eso, pero donde el clima es semidesértico o desértico, también puede haber jardines botánicos, ¿verdad? Eso no es, digamos, no es una barrera que no se puede salvar. Están otros jardines aquí viene Oaxaca, claro, una vegetación extraordinaria. No pueden faltar los de Córdoba, Veracruz, ¿eh? En Tuxtla, claro, también en Chiapas, en Tlaxcala, fíjese, el estado más pequeño de la República, tiene sus jardines botánicos, y no uno, tiene varios. Yo aquí cuento dos o tres jardines botánicos. Está Iztapalapa en la Ciudad de México, Tlalnepantla, Pautitlán, este es en el Estado de México. En Cuernavaca, fíjese, en Cuernavaca, bueno, usted habrá ido, pues la primavera es permanente, ¿verdad? Por eso a ese lugar, pues van bastantes turistas, incluso ya de la tercera edad, y prácticamente viven allá, ¿verdad? Por el clima. Bueno, pues ahí hay un jardín botánico. No sé si sea, aquí menciona uno, quizá haya más. En Querétaro, en Cadereyta, están otros vienen todavía más en la Ciudad de México, Delegación Miguel Hidalgo, en Pachuca Hidalgo. ¿Qué le parece a usted? Y estos jardines están distribuidos por áreas, ¿verdad? Pero bueno, habría que ver qué. Y es sorprendente, mire, Puebla tiene bastantes, 4 jardines, dice, pues ¿cómo le harán los poblanos? Pues seguramente el clima también favorece. Y pues qué bueno que haya estos espacios, créanmelo. Y son lugares pues que usted y yo podemos visitar, ¿verdad? Podemos organizar un viaje con los muchachos, ¿verdad? Para que conozcan esas plantitas que ahí nos esperan, ¿verdad? Para saber cuál es el fin de que estén aquí presentes, ¿no? Aquí están, claro, intervienen universidades en esto, no crea que
los jardines son propiamente de un gobierno, no, están las universidades inmiscuidas en ello. Están otros organismos, por ejemplo, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO por sus siglas. ¿Eh? Están otros organismos, la CONAM, es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y está, claro, Semarnat también está aquí, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Se da cuenta? Entonces, pues con esas dependencias, más la ayuda de las universidades, pues los jardines botánicos prosperan, ¿verdad? Y pues se abren a la gente, ¿verdad? Habrá un momento en que quizá por arreglos que hagan dentro del jardín, se tengan que cerrar una temporada, ¿verdad? Pero una vez que lo abren al público, pues usted ahí puede, salvo que no le permitan tomar fotografías, bueno, pero yo he visto que sí permiten, y usted puede hacer un álbum, fíjese, de fotografías de las plantas que hay en la región. ¿Qué le parece? Y este es un aprendizaje extraordinario para los alumnos, para nosotros, ¿verdad? También. Y ya podemos decir, mira, yo no sabía que la cañagria, por darle un ejemplo de una planta, se utilizaba para, pues, de alguna manera, generarle blandura al cuero para elaborar bolsas, ¿eh? Que pueden ser bolsas de carnaza incluso, morrales, ¿eh? Bueno, la cañagria es una raíz, se embadurna el cuero duro y se ablanda, fíjese. ¿Eh? Esto lo hacían los talabarteros hace muchos años.